Entonces, nuestro siguiente ponente es Antonio Pérez Verde, que bueno, que es investigador, ha investigado en astrofísica, es astrofísico, es autor del blog Los Pilares de la Ciencia y nos va a hablar de un tema muy actual, porque el título de su charla se llama Rosetta y el sueño de conquistar un cometa. Bueno, pues como bien han dicho, voy a hablar de un tema actual. De hecho, es un tema que entró en auge hace unos días, el día 12, cuando la sonda Rosetta se desprendió de su módulo Philae. Y os voy a contar un poco pues, la historia de Rosetta, cómo ha sido su viaje, cómo ha finalizado, qué es Philae, qué queda por hacer. Entonces, un poco el planning de la misión. El 2 de marzo de 2004 fue el lanzamiento. Tuvo diferentes asistencias gravitatorias por parte de la Tierra y Marte. Eso de la asistencia gravitatoria puede sonar muy raro, pero es simplemente que se acerca un cuerpo de masa como la Tierra o Marte, por la atracción gravitatoria de ese cuerpo aumenta su velocidad, se desprende y la velocidad final es mayor a la inicial. Eso es básicamente una asistencia gravitatoria. Tuvo 4, 3 con la Tierra y 1 con Marte. Tuvo varias aproximaciones a asteroides, como es el asteroide Steins y el asteroide Lutetia. Tuvo una hibernación, que se ha batido el récord del estado de hibernación de una sonda en el espacio. Concretamente entró en hibernación el 8 de junio de 2011 y salió el 20 de enero de 2014. Es bastante tiempo en hibernación. Se dejó la sonda a su suerte, con un camino controlado, y al despertarse pues todo estaba tal y como debería estar. Fue uno de los mayores éxitos que ha tenido esta misión. El 12 de noviembre se desprendió del módulo Philae y el 13 de agosto, coincidiendo con el perihelio del cometa que está visitando, se dará por terminada la misión, pero puede, si el cometa sobrevive, que cuando pase por el perihelio podamos seguir recibiendo información. En principio, la fecha de lanzamiento de la misión era el 12 de enero de 2003 hacia el asteroide Wirtanen, pero ocurrió que el Ariane 5, que es el cohete que quiso lanzar esta misión, tuvo un problema en el lanzamiento, en los propulsores. Hubo un retraso, tardaron más de la cuenta en arreglarlo y se perdió la ventana para alcanzar Wirtanen. ¿Qué ocurrió? Pues que se programó otro lanzamiento, el 2 de marzo de 2004, y ya lógicamente no pudimos ir a Wirtanen y fuimos al conocido Churyumov-Gerasimenko, que es el cometa actual. Conocido más que Wirtanen, porque seguramente Wirtanen no suena a nadie, pero el Churyumov-Gerasimenko por lo menos al 10% de la sala suena. Como habéis visto, se lanzó en 2004, estamos en 2014, han pasado 10 años desde el despegue hasta que ha tocado Philae, y os voy a resumir en 10 diapositivas los 10 años que ha durado este viaje. Entonces, la diapositiva primera coincide con el momento cero, podríamos llamar, que es el lanzamiento, 2 de marzo de 2004, a bordo del Ariane 5. Aquí en la punta del cohete está Rosetta. Al llegar a órbita se desprendió y ya por unos propulsores pues, puso rumbo en primer lugar, hizo una órbita a la Tierra. 367 días después, se volvió a encontrar con la Tierra, se aprovechó de la asistencia gravitatoria, salió disparado y en el día 1090, año 1, 25 de febrero de 2007, llegó a Marte. Tomó esta imagen de Marte, se asistió gravitatoriamente de Marte, esta asistencia le volvió a dar más velocidad para el 13 de noviembre de 2007, año 3, día 1351, llegó a la Tierra otra vez. Llega a la Tierra, se asiste gravitatoriamente y se lanza hacia el cometa Steins. Este es el cometa Steins, tomó una imagen un poco borrosa, hizo varios estudios de la morfología, se centró sobre todo en esta cadena de cráteres. Le resultó bastante curiosa, se ha analizado. Seguramente sea por una destrucción de un asteroide que produjo impactos en cadena. Esto fue el año 4, día 1648, hablamos del año 2008. La sexta diapositiva corresponde con la tercera y última asistencia gravitatoria por parte de nuestro planeta. Llegó en el año 2009, 5 años después de su lanzamiento, día 2082.
y esta asistencia gravitatoria lo puso rumbo al asteroide Lutetia. Llegó el 10 de julio de 2010, el año 6, el día 2321, y esta asistencia gravitatoria, o sea, esto no fue asistencia gravitatoria, esto fue sobrevuelo, este sobrevuelo le condujo a la hibernación. El 8 de junio de 2011 desconectaron la sonda Rosetta, apagaron todos sus sistemas, el 8 de junio de 2011 hasta llegar al 20 de enero de 2014. Le mandaron la orden de despertar. La recepción de la orden se puede ver aquí en este pico. La sonda despertó. Fue un momento bastante esperado, bastante intrigoso, porque no se sabía si iba a despertar o no. Despertó, lógicamente la gente esperaba que despertase, pero había una parte de la comunidad científica que tenía sus dudas de que tras 3 años viajando por el espacio sin nada, que respondiese a la primera, y efectivamente respondió a la primera y funcionó todo perfectamente. Y la última diapositiva de estas 10 es la llegada, el 6 de agosto de 2014, la inserción orbital de la sonda Rosetta al cometa Churyumov-Gerasimenko. Después de 3.809 días de viaje y 10 años, pues la sonda comenzó a orbitar el cometa. Como veis, esto que os he contado se puede resumir en este lioso diagrama donde se ve el momento del despegue, asistencia gravitatoria con la Tierra, asistencia gravitatoria con Marte, el asteroide Steins, la Tierra, Lutetia, hibernación, sale de hibernación, llega a Rosetta, suelta Philae y fin de misión. 10 años, 6.400 millones de kilómetros. Pensad en la magnitud del viaje que supone esto, 6.400 millones de kilómetros. La distancia Sol-Tierra son 150 millones de kilómetros, lo cual es un viaje bastante largo, y en línea recta 511 millones de kilómetros. Y mucha gente se piensa, ¿y por qué no lo lanzas directamente? ¿No? 511 millones de kilómetros, ¿por qué vas a recorrer casi 10 veces más? Pues tiene su lógica. Y es que con las asistencias gravitatorias que le proporcionó 3 veces en la Tierra y 1 vez con Marte, el ahorro de combustible es tal que merece la pena recorrer esos 6.400 millones de kilómetros antes que lanzarlo directamente. Los tanques que harían falta para hacer el viaje directamente, los costes, tiraría la misión por tierra porque es impensable lanzar una misión en esas características. Con lo cual, se piensa siempre en un mínimo peso, tener en cuenta que lanzar algo fuera de la Tierra requiere mucho dinero. 1 kilo de masa, sacarlo fuera de la Tierra, puede estar en torno a 800.000 euros, más o menos. Imaginaros ya Philae, que es el módulo pequeño es como una lavadora, más o menos. Se pesa 100 kilos, imaginaos el dinero que hace falta para levantar eso, pues además todos los tanques de combustible necesarios para hacer el viaje. Sería impensable, sería un coste que no nos podríamos permitir ni todas las Naciones Unidas para pensar en la misión. Con lo cual, ¿qué se hace? Se estudia esto, por mecánica celeste se lanza, se asiste gravitatoriamente y en un momento, 10 años, llegamos al cometa. Llega el 12 de noviembre, momento culminante, momento histórico o no, dependiendo de cómo se mire, porque podía fallar, no podía fallar. Momento del desacople. Rosetta se tiene que desprender de su módulo Philae. Una altura de 22 kilómetros es la que separa Rosetta del cometa en ese momento. Como os he dicho antes, Philae pesa 100 kilos en la Tierra. La masa de Philae es de 100 kilos. En la Tierra son 100 kilos, pero en el cometa, pues como os imaginaréis, un cometa que mide, para que os hagáis una idea, 2 kilómetros por 4, bastante pequeño. Si choca con la Tierra nos arrasa, pero es bastante pequeño. Con lo cual, la masa de Philae no superaba los 10 gramos. No sé exactamente cuánto pesa, no sé si Naum sabe cuánto pesa Philae en cometa, pero... Sí, 8 gramos me parece que era una miseria.
Pues 8 gramos sobre la superficie de un cometa, cualquier variación en la trayectoria, cualquier rebote, puede rebotar y escaparse fuera de la gravedad del cometa y quedarse pues, vagando por el espacio. La velocidad máxima que alcanzó en caída libre es de 1 metro por segundo, 3 kilómetros por hora y medio, o sea, una velocidad mínima, y tardó en caer 7 horas. O sea, la gravedad es tan pequeña, tú lo dejas caer, se va desprendiendo, tardó 7 horas en caer, y, bueno, una imagen captada por Rosetta, momento del desacople. Esta imagen, no sé qué os parecerá, pero a mí me parece una pasada, que seamos capaces de fotografiar una sonda desprendiéndose de otra sonda. A mí me parece una pasada esta imagen. Además se ve perfectamente las antenas de Philae, las 3 patas, el cuerpo, el perforador, se ve todo. Y estamos hablando de 500 millones de kilómetros de lejanía. Que a 500 millones de kilómetros podamos ver esto me parece una auténtica pasada. ¿Cómo iba a ser la maniobra de aterrizaje? Pues en primer lugar tendría que pasar que estos 2 arpones que vemos aquí, este de aquí y donde está el otro que no lo veo, este de aquí, se disparan. Lógicamente ese disparo tiene unas consecuencias, porque por acción-reacción al disparar la sonda se vería impulsada hacia arriba, pero esos arpones se clavarían en la superficie del cometa, llevaban unos cables que lo recogerían y lo posarían en la superficie. Era muy ciencia ficción, pero es así. O sea, estaba probado, funcionaba hace 10 años. Cuando los arpones recogen la sonda y la posan en el cometa, esto es una especie de taladro que metería una broca en el interior, por cada pata, 3 brocas, para dejarlo absolutamente fijado en el cometa. Aquí veis una animación, aquí se ven perfectamente los 2 arpones, el perforador, los tornillos de fijación al cometa y aterrizó. La sonda tocó tierra. Tocó cometa, tierra, como lo queréis llamar. El lugar de aterrizaje había varios lugares, se eligió uno. La ESA lo llamó sitio J, eran sitios numerados alfabéticamente. Hubo un concurso. El nombre de aterrizaje se bautizó como Agilkia o Agilkia. Total, que estaba aquí, al borde de un pequeño cráter, una zona bastante llana, bastante libre de rocas. Era una zona óptima para que se posara la sonda. Aquí vemos los tornillos percutores, diferentes sondas de medida de superficie del cometa, el perforador, en fin, lo que era Philae. ¿Qué ocurrió? Que los arpones no se activaron, con lo cual no pudo engancharse al cometa, con lo cual los tornillos, el funcionamiento de los tornillos iba a ser bastante peligroso, porque podía pasar 2 cosas, o que se perforasen o que lo impulsasen hacia arriba. Total, que no pasó nada. Lo dejaron como estaban. Además cayó en el sitio exacto, cayó en el sitio J, pero rebotó. Rebotó y, por suerte, esto lo estábamos comentando Naomi y yo en la comida, fue un auténtico, yo que sé qué, que no se escapase fuera de la gravedad del cometa. O sea, volvió a caer. Estuvo 1 hora y 50 minutos volando por encima del cometa a una velocidad de 20 y tantos centímetros por segundo, no llegó a 30 centímetros por segundo, volando. Volvió a caer, voló 1 kilómetro, cayó al otro lado del cráter, rebotó otra vez a una velocidad de 2 centímetros por segundo, ya más baja. Estuvo durante 7 minutos sobrevolando el flanco del cráter y cayó. Cayó y ya se quedó quieto, ya no ha vuelto a moverse. La zona Agilkia es esta. No saben exactamente dónde está. Saben que votó, cómo votó, y creen que está en este área azul. Concretamente, no es oficial, ¿no? Pero bajo mi punto de vista está en esta zona de sombra de aquí, más o menos. Yo pienso que tiene que estar por esa zona de ahí.
Y bueno, fue bastante curioso porque los que estuvimos siguiendo la rueda de prensa o el acto de aterrizaje de Philae, pudimos ver que, bueno, sí, tocó, la gente se alegró, y danzas, y ocurrió que las imágenes no eran estables, sino que demostraban que Philae sí que hay movimiento. No, pero si ha aterrizado, ¿por qué sí que hay movimiento? Porque había rebotado y estaba sobrevolando el cometa. Entonces, ahí se dieron cuenta de que algo no había funcionado bien. Efectivamente, ya sabían que los arpones no iban a funcionar, sabían que podía rebotar, pero no sabían que podía rebotar tanto. Fue un rebote bastante considerable, tened en cuenta que esto es 1 kilómetro más o menos. El primer rebote lo dio como por aquí, cruzó todo el cráter, y el segundo ya se quedó mucho más cerca de lo que es para mí, bajo mi punto de vista, este flanco. Momento histórico, Philae nos ofreció esta imagen. Philae es un cuerpo, digamos, de base pentagonal, con cámaras en todos sus lados, y nos mandó esta especie de panorama tomando imágenes con cada una de esas cámaras. Como veis, la zona no es tan plana como se pensaba que era la zona J, es una zona mucho más escarpada. De hecho, se piensa que de las tres patas, dos las tienes apoyadas y otra la tiene al aire. Es un cuerpo que más rocoso de lo que pensábamos. Pensábamos que un cometa iba a ser algo mucho más homogéneo, pero aquí se ve que no, que realmente es un cuerpo bastante irregular. De hecho, bueno, las primeras observaciones en detalle ya del cometa Rosetta, del cometa Churyumov-Gerasimenko, cuando Rosetta lo fotografió, pues se pensaba que era una bola. Pero ya se empezó a ver que parecía un 8, que iba rotando. Llegaron a ver que dicen que se parece a un pato de goma, hay que echarle un poco de imaginación. Pero bueno, la cosa es que Philae ha aterrizado, está estable, entre comillas, en la superficie del cometa, ha tomado imágenes. Una imagen en detalle, esto es una pata, aquí están los tornillos que deberían de haberse metido en la superficie del cometa. Resulta que la zona de aterrizaje recibe mucha menos luz que la zona original, la zona Hilkia. La zona Hilkia recibiría unas 12 horas y media de luz por cada 24 horas. Esta recibe como 1 hora y media más o menos. Y Philae consta de dos baterías. Una batería principal, que es no recargable, que se tendría que emplear en perforar la superficie del cometa para obtener datos, y además dispone de una batería secundaria que sí que es recargable con los paneles solares, que era para transmitir datos y tomar imágenes, básicamente. ¿Qué ocurre? Que como no cayó en su sitio, se perdió mucho tiempo en hacer las primeras operaciones, se acabó la batería principal. Como el cometa no estaba anclado y recibía poca luz, se optaron por tomar dos decisiones. La primera es poner el percutor en marcha, lo pusieron en marcha, con el doble filo de decir, lo ponemos en marcha y pueden pasar dos cosas: que se desplace y caiga a un lugar mejor, o se desplace y caiga a un lugar peor. Pues han utilizado el percutor y no ha pasado ninguna de las dos cosas. Ha pasado que ha perforado, que era lo que se pretendía inicialmente. Con lo cual, tenemos perforación en el cometa, el objetivo principal se ha cumplido, hemos perforado el cometa, y para intentar ubicar mejor la sonda, lo que se ha hecho ha sido, bueno, son tres patas como habéis visto, pero la cabeza es rotatoria. Para una vez que aterrice, pues para buscar un mejor lugar para perforar, pues puede girarse. Para ponerse un mayor panel solar de acuerdo a la orientación del Sol, se ha girado 35 grados, creo que eran, la cabeza de Philae. Ahora mismo no recibe luz. Ahora mismo la batería está agotada. Philae, ayer a la 1:36 de la madrugada, o sea, esta noche, recibió el último comando hacia Rosetta. Hoy a las 11, Rosetta se ha vuelto a poner sobre Philae, no ha recibido nada, con lo cual Philae está oficialmente muerta. Planning de misión, bueno, un poco resumen. Primer aterrizaje a las 5:03 de la tarde del 12, hora CED, es hora central europea, o sea, hora de España. A las 5:03 aterrizó,
a las 18:54 dio el primer rebote, o sea, el segundo rebote. A las 19:01 dio el tercer y último rebote y se quedó en el lugar actual. El 14 de noviembre, ayer, hizo el inicio de la perforación o confirmó que iba a perforar. A las 23:19 de anoche se confirmó que la cabeza de la sonda había girado los 35 grados. A las 23:42 se confirmó que el percutor había penetrado en el cometa y había salido, con lo cual se confirmó la perforación. Esta madrugada a la 1:36 ha entrado en idle mode, ha entrado en modo reposo, con lo que conlleva que todos sus instrumentos se han apagado y Philae está en cefalograma plano prácticamente. Y hoy a las 11 se ha puesto Rosetta otra vez por encima de Philae, no ha recibido nada, con lo cual Philae actualmente está, no voy a decir muerto porque todavía es pronto, pero está en estado vegetativo. ¿Qué ocurre? Como giraron la cabeza del cometa, de la sonda, cuando el cometa se aproxime al Sol, puede ser que Philae reciba Sol, reciba iluminación. En caso de hacerlo, las baterías secundarias podrían recargarse y podría transmitir. Serían transmisiones muy breves, pero siempre sería alegre conocer que Philae sigue vivo, que Philae sigue ahí. ¿Y ahora qué? Pues bueno, que Philae esté así, bueno, era una posibilidad, pero Rosetta sigue ahí. Rosetta sigue su misión, Rosetta está perfectamente, va a seguir orbitando, va a seguir tomando datos hasta que llegue el perihelio del cometa. Si el perihelio no destruye el cometa, Rosetta seguirá ahí, seguirá orbitando, seguirá proporcionando datos. O sea, que Philae esté en el estado actual no quiere decir que la misión haya terminado. Philae era una parte de la misión. La misión en general es Rosetta. Rosetta va a seguir transmitiendo datos, Rosetta va a seguir aportándonos pistas sobre cómo reacciona un cometa ante la influencia del Sol para desprender esas enormes colas, porque os he dicho que Rosetta mide, pues esto es la zona Agilkia de aterrizaje, esto es donde está ahora, esto es 1 kilómetro, podéis ver que estos más o menos son 2 kilómetros por 4 de largo del cometa. Y las colas que producen los cometas cuando están acercándose al Sol son de cientos de miles de kilómetros. Es decir, como un cuerpo que es más pequeño que Cuenca, o sea, es una piedra, ¿cómo puede producir colas de cientos de miles de kilómetros? Para que os hagáis una idea, una bola de pimienta, más o menos todos tenemos el tamaño de una bola de pimienta, si la ponemos en el borde de una piscina olímpica, la cola que produciría serían como de 3 piscinas olímpicas seguidas. O sea, una bola de pimienta puede producir colas así de largas. ¿Por qué? Pues Philae, con los datos que ha enviado, y con Rosetta, con lo que sigue analizando, lo va a intentar descubrir. Va a intentar descubrir si el agua que tiene Philae en su interior, no en estado líquido, sino agua congelada, tiene los mismos isótopos que el agua de los océanos terrestres, para saber si los cometas fueron realmente los que aportaron el agua a la Tierra. Y bueno, una buena noticia es que cuando Philae dijo hasta aquí hemos llegado, consiguió transmitir todos los datos que había obtenido, tanto de las fotografías como de las perforaciones. Con lo cual, ahora lo estarán analizando y yo creo que a finales de noviembre ya saldrán los primeros datos de estas investigaciones. Y bueno, más información podéis tener en la página web de Rosetta de la ESA, en el blog de Rosetta, está permanentemente actualizado, en la página de la ESA. Y bueno, yo en mi blog y en mis Twitter pues hago mi modesto trabajo de informaros. Y nada, si alguna pregunta o duda que tengáis, pues aquí estoy.